Doctor Tomás Liebling. Él realizó su doctorado en matemáticas en el Zurich, Suiza, ex rector y profesor honorífico en matemática del Instituto Politécnico Federal de Lausana, Suiza. Tutor en matemática de 50 estudiantes de doctorado y 200 de maestría. Postdoc en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, doctor honoris causa en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, Lima, Perú, profesor honoris causa en la Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, y miembro de las Academias de Suiza y Brasilera de Ciencias, Premio Alemán de Ciencias, publicaciones, 200 artículos, 200 libros, editor de 15 revistas internacionales. Y pues es un gusto tener a un referente en esta área y que nos pueda compartir una presentación el día de hoy. Entiendo que Tomás ya se encuentra en sala. Doctor Tomás, si podríamos compartir pantalla. Muchas gracias, profesor. Sobre todo, muchas gracias a mi amigo y colega, el profesor Sologuren, que me ha invitado a participar. Es un gran honor y un placer poder hacerlo. He grabado mi presentación para evitar percances porque yo no veo mucho ya y por eso la grabación, el profesor Rojas va a hacerla pasar y al cabo de ella veremos si aún queda tiempo para ver si para preguntas. Entonces, que empiece la presentación. Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas de la Sobolmat. Les habla el profesor Tomás Liebling desde Lausana, en Suiza. Es un gran placer y honor poder dirigirles esta charla inaugural del 22º Congreso de la Sobolmat, invitado por su presidente, el profesor Santiago Sologuren. Mi charla se intitulará Simulación, Geometría y Optimización, sólidos sostenes de ciencias e ingeniería. Yo nací en La Paz, donde pasé mis 18 primeros años, al pie del Illimani, que lo admiraba y que sigo añorando. Cerca de Lausana, donde vivo ahora, hay una montaña que se le parece al Illimani, los Dents du Midi. Claro que no se puede comparar la altura, tienen apenas 3.267 metros, o sea, la altura del lago Titicaca, la mitad de la del Illimani. Hablando de Titicaca, este que está cerca de La Paz, Bolivia lo comparte con el Perú, Titi para Bolivia. Y él evoca bellos recuerdos porque fue ahí donde tuvo lugar el 13º Congreso de la Sobolmat, a la que también me había invitado Santiago Sologuren. Cerca de donde vivo ahora, en Lausana, está el Lac de Léman, que Suiza lo comparte con Francia. No sé cuál es la parte suiza, la parte Titi de este lago, si es suiza o si es francesa. Pero puedo decir que las dos son bellas. De Suiza se ve la espléndida cadena de los Alpes franceses con el Mont Blanc y de Francia se ve la hermosa cadena de la Jura suizo. Como lema o leitmotiv de mi presentación, podría haberse escogido la frase: sin la potencia de la matemática, de nada serviría la de las computadoras. Esta frase tiene doble sentido, porque la matemática puede ser o bien la ciencia o bien la persona, la profesión. Y ambos significados son importantes, el uno tanto como el otro. Les voy a hablar de los diagramas de Voronoi, de las triangulaciones de Delaunay y sus generalizaciones, porque son ellas las que uso yo para modelizar, optimizar y simular
los fenómenos de diversas disciplinas, entre otras la morfogénesis del micelio, el crecimiento de los policristales cerámicos, los sistemas granulares, la optimización combinatoria y los cercos de área óptima. Los Voronoi y Delaunay se han convertido en mis herramientas predilectas por su riqueza y por la enorme cantidad y diversidad de aplicaciones en el modelamiento. Y es por esa pluridisciplinaridad es lo que me atrajo, porque es la historia de mi vida en realidad. Acá les muestro 6 inventores de los diagramas de Voronoi y las triangulaciones de Delaunay. El primero es Renato Descartes, y los dos acá les dieron su nombre a las triangulaciones y a los diagramas. Y en el medio está el doctor John Snow, médico inglés que inventó y utilizó los diagramas de Voronoi para identificar las fuentes de agua infectadas durante una pandemia de cólera en el siglo XIX en los alrededores de Londres. ¿Qué es un diagrama de Voronoi? Es la partición del plano en células convexas inducidas por un conjunto S de puntos generadores. Y la célula asociada al generador SI es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a este generador no es mayor a la de los demás. O en fórmulas, dicho en fórmulas, acá está escrito. Acá a la izquierda tenemos un diagrama de Voronoi generado por 4 puntos. Una sola de sus células es finita, es el triángulo que es en el medio. Los 3 otros polígonos son infinitos, tienen un vértice que está en el infinito. A la derecha tenemos un diagrama de Voronoi generado por más puntos y se puede ver las mismas propiedades que acabo de mencionar. Una triangulación de Delaunay de un conjunto de generadores S es una triangulación tal que el interior del círculo circunscrito de cada uno de sus triángulos es vacuo, sin generadores. Acá tenemos un ejemplo de un conjunto S de puntos al que vamos a calcularle su envoltura convexa y vamos a calcular una triangulación. Y vamos a ver si esta triangulación es de Delaunay, pero no tuvimos suerte porque el círculo que acabamos de mostrar tiene un punto en su interior, o sea que no es vacuo. Acá vamos a hacer otra vez un intento con el mismo conjunto de puntos, pero con otra triangulación. Acá vamos a ver este círculo, por ejemplo, circunscrito al triángulo, es vacuo. Y si hubiésemos hecho lo mismo con todos los otros triángulos de la triangulación, habríamos visto que también son vacuos. Y, por lo tanto, esta sí es una triangulación de Delaunay. Acá, los diagramas de Voronoi y las triangulaciones de Delaunay son parientes muy cercanos, porque son estructuras duales o polares. Y la dualidad y la polaridad son nociones centrales en matemáticas. Y se sabe que los Voronoi y los Delaunay en realidad son manifestaciones de la misma estructura matemática. Y lo que también se puede decir es que geométricamente, si se conoce el diagrama de Voronoi, es muy fácil de calcular el diagrama de Delaunay. Y igual, conociendo simplemente el Delaunay, es fácil construir un diagrama de Voronoi asociado. Podemos generalizar los diagramas de Voronoi y vamos a hacerlo moviéndonos al espacio.
Acá suponemos que somos hormigas y que no podemos movernos fuera de este poliedro. Y en este poliedro vamos a dibujar una colección de puntos y vamos a tratar de calcular el Delaunay sin dejar el poliedro. Y lo hemos hecho y acá ven ustedes las células del Delaunay y también del Voronoi y también las aristas del Delaunay. Una hormiga que se mueve de un punto a otro en este poliedro usando el camino más corto va a hacerlo siguiendo una línea geodésica. O sea que acá las aristas del Voronoi y del Delaunay son líneas geodéticas. El algoritmo para determinar estas estructuras ha sido inventado por mi estudiante Claude Indermite y es muy simple, casi tan simple como hacerlo en el plano, usando una idea bastante genial, desarrollando en realidad la estructura en el plano. Acá tenemos otro ejemplo. Esta vez el poliedro ya no es convexo, es un octaedro al que lo hemos evacuado y ahora las caras son las que estamos viendo. Acá otro ejemplo, otra manera de evacuar un octaedro. Acá una estrella y acá otra estrella. ¿Para qué se usa esto? Bueno, se usa cuando se quiere, por ejemplo, modelizar el crecimiento del micelio. El micelio es la estructura invisible del hongo que crece bajo tierra y que es la única que les interesa a los micólogos. Para modelizar su crecimiento, hemos utilizado la estructura de Delaunay en poliedros que vemos acá. Y estos son los que van a irse desarrollando y creciendo y modelizando de manera realista el crecimiento de los micelios. Otra generalización son los diagramas de Laguerre o diagramas de potencia, generados por una familia de círculos. Cada célula generada por un círculo particular es el lugar de aquellos puntos cuya potencia respecto a este círculo es inferior a aquella respecto a los otros. Puede ser vacua. Y esta noción se generaliza a dimensiones superiores, o sea que en vez de hablar de círculos generadores, vamos a hablar de esferas generadoras. Esto se lo puede generalizar aún más haciéndolo en toro, lo que nos va a ser útil luego. Pero regresemos rápidamente a los diagramas de Laguerre. Hay un teorema muy fuerte de Chandler Davis que dice que casi todas las estructuras que son las particiones del espacio Rn en células convexas pueden ser interpretadas como diagramas de Laguerre generadas por un conjunto dado de esferas. Lo que nos interesa son los buenos algoritmos, como decía Jack Edmonds, o sea, algoritmos polinomiales de complejidad polinomial y no exponencial, donde n es el número de sitios necesarios para almacenar los datos de un problema. Pero Tukey nos dice, Tukey es el inventor de la transformación de Fourier rápida, nos dice que no le interesan los buenos algoritmos, él quiere algoritmos muy buenos, o sea que, por ejemplo, un algoritmo en n al cuadrado no es bueno, no basta. Tienes que ser, por ejemplo, un algoritmo lineal o, en el peor de los casos, un algoritmo proporcional a n veces el logaritmo de n. Tukey ha sido el inventor también de la transformación de Fourier rápida, gracias a la cual nosotros podemos usar los teléfonos móviles, por ejemplo. Ahora vamos a pasearnos en el mundo de las triangulaciones de un conjunto S dado con el algoritmo de los flips.
El flip de aristas o intercambio de diagonales en un cuadrilátero convexo. El flip de aristas o intercambio de diagonales en un cuadrilátero convexo es la operación siguiente. Pasamos de dos triángulos que son adyacentes por una arista, reemplazando esta arista justamente por la otra diagonal del cuadrilátero que forman los dos triángulos. Y así pasamos de una triangulación a otra. Podemos ver que si una triangulación es ilegal, habiendo hecho el flip, vamos a pasar a una triangulación que tiene por lo menos ese triángulo legal. O sea que de dos triángulos ilegales pasamos a dos triángulos legales. Hay otro tipo de flip, que es la disparición o aparición de triángulos. Y acá también pasamos entonces de una estructura así, un triángulo con un punto al interior, subdividida en tres triangulitos, a un triángulo sin subdivisión. Y esto podemos hacerlo ida y vuelta. Y también acá podemos hacer el mismo test. Y ahora para hacer el test de saber si una triangulación es legal o no, es simplemente calcular un pequeño determinante, quiere decir calcular la solución de un sistema de ecuaciones lineales con el algoritmo de Gauss. O sea que se hace de manera eficaz. El algoritmo de flip comienza por una triangulación arbitraria y efectúa flips de aristas hasta hacer desaparecer todos los triángulos ilegales y termina forzosamente en una triangulación de Delaunay. Su complejidad en el peor caso de los casos es de O de n al cuadrado, donde n es el número de puntos de nuestro conjunto inicial. A menudo, pero, resulta que este flip tiene una complejidad mucho menor, es decir, O de n. O sea que es muy eficaz, uno de los algoritmos más eficaces y que es el ingrediente principal de los algoritmos de simulación que encontraremos más tarde. Los flips podemos generalizarlos a tres dimensiones. Acá vemos dos tetraedros en el espacio tridimensional que están colados por una cara, que los vamos a recortar en tres tetraedros recortados que mostramos acá. Otro test en el que pasamos de un tetraedro con subdividido en cuatro tetraedritos a otro en el que han desaparecido todos los tetraedritos del interior. Estos dos también son transformaciones elementales. Acá les muestro un Delaunay de esferas que hemos realizado con el algoritmo de los flips y ven las esferas generatrices, los colores solo están ahí para más claridad de la animación. En resumen, se han presentado los diagramas de Voronoi, Delaunay y sus generalizaciones, los diagramas de Laguerre. Los algoritmos construidos son eficaces, empero de realización bastante delicada numéricamente. Para las aplicaciones que siguen se requerirán versiones dinámicas. Ahora les voy a hablar del crecimiento de policristales cerámicos. Es un proyecto que lo realicé junto con mi amigo y colega, el profesor Alain Mosselin, director del Laboratoire de Céramique del Instituto Politécnico Federal de Lausana. Él ya hace muchos años regresó a Francia y continuó a trabajar en la École des Mines de Nancy, de donde él era originalmente.
pero nosotros seguimos colaborando a distancia y juntos dirigimos varias tesis de doctorado, entre ellas la de Hubert Tellet, de Franco Righetti y Jacques Chou, que van a aparecer más tarde en esta presentación. La pregunta a la que nos dirigíamos era cómo se fabrican la cerámica y las piedras preciosas, y hay modo de entender el proceso o influirlo utilizando métodos matemáticos, geométricos de simulación o de optimización. Entonces, el proceso de fabricación de la cerámica es el siguiente. Se parte de la lúmina, que es un polvo blanco de muchos cristales pequeñitos, se les aprieta y se les calienta, y estos cristales van ordenándose. Los más grandes van comiéndose a los más pequeños y empieza a haber una sustancia que tiene otras propiedades que el polvo y que es mucho más dura y más transparente. Y cuanto más se espera, más los grandes van a comerse a los pequeñitos hasta que haya un monocristal, y este monocristal es la piedra preciosa. Este es pues el proceso que vamos a tratar de reproducir con la computadora. La estructura microscópica de los policristales solo es accesible por intermedio de cortes planos, y lo que se observa es esto. Y este es entonces un corte plano de un pedazo de cerámica. Y al tiro ustedes van a decirme, pero esto es un diagrama de Voronoi. Yo les voy a decir, casi es un diagrama de Laguerre, porque hay un teorema de Chandler-Davis que dice que toda subdivisión del espacio en células convexas puede ser interpretada como un diagrama de Laguerre. Este es un teorema extremadamente interesante y potente porque nos permite caracterizar esta estructura que es bastante complicada, con todas las aristas y los vértices y en el espacio todavía las caras, que simplemente dándonos n esferas. Acá tenemos entonces el Laguerre que corresponde a esta figura. La primera pregunta que nos hicimos fue cómo hacer que se automatice la construcción de este diagrama de Laguerre. O sea que si uno se da los vértices del diagrama, que la computadora calcule automáticamente las aristas. Es un problema de optimización combinatoria que lo resolvimos y muy bien, pero no vamos a entrar en estos detalles. Más bien les voy a hablar de la simulación del crecimiento de policristales que hemos hecho con los diagramas de Laguerre. Lo interesante es que las transformaciones topológicas elementales en las que se observan en los cortes planos que se hacen después a través del tiempo, se observa que hay transformaciones topológicas elementales que son el cambio de vecinos y la desaparición de triángulos. Y estos no son más que los duales de los flips de aristas que ya hemos conocido. Entonces la naturaleza ha inventado antes que los matemáticos los flips.
Y esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, el modelamiento del proceso va así, con ayuda de diagramas de Laguerre dinámicos, garantizando en permanencia la manutención de estructuras coherentes. Las esferas generatrices progresan oponiéndose al gradiente de la energía de los interfaces y resulta un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para los parámetros de los generadores. Esto se los integra y se pone al día a cabo de cada transformación topológica elemental. Este es todo el algoritmo. Ahora ustedes saben que si tenemos un diagrama de Laguerre con 10.000 células, digamos, esto no es mucho, entonces tenemos un sistema de esferas, de 10.000 esferas. Y estas esferas son caracterizadas por su radio y su centro. Y esto está mucho más fácil que si tenemos que caracterizar el Laguerre o el Voronoi por sus vértices, aristas, ángulos, y ponerlos estos al día resulta muy difícil. En cambio, las esferas las podemos manejar fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a integrar, vamos a calcular el gradiente de la superficie de los interfaces y este lo vamos a integrar. Vamos a poner, con esto podemos poner ecuaciones de movimiento para los parámetros de las esferas generatrices. O sea que vamos a tener un montón de ecuaciones diferenciales que integrar todo el rato y de manera numéricamente estable. Ahí está el resultado. Acá no vemos el Laguerre, solo vemos las esferas que van a generar el Laguerre. Sí, podemos ver las dos cosas. ¿Han visto cómo están creciendo las células? Este es el toro. Todo esto lo hemos simulado en el toro plano para evitar dificultades con los bordes del recorte si no tenemos muchas células. Entonces lo hacemos en el toro. Acá está simulando el crecimiento, pero les voy a mostrar acá que es mejor. Entonces, se habrán dado cuenta que hay dos colores de células, las rojas y las azules. Y lo que sucede muchas veces en los materiales es que también hay dos tipos de células y las células en sí son muy similares las unas y las otras. La única diferencia es que las rojas tienen un coeficiente de aversión mutuo que es diferente al de las azules y que es diferente al del mixto. Acá tenemos 1,5, 0,25 y 1 y vamos a ver lo que pasa. Como las rojas se detestan, desaparecen dentro de muy, muy poco tiempo. Acá tenemos otro. Acá son las azules que no se aman demasiado. Y finalmente acá las rojas y las azules se mantienen en un equilibrio oscilante.
Esto lo hemos hecho en 2 dimensiones, la tesis de Télé y luego la tesis de Righetti y de Xu ha sido generalizar esto a 3 dimensiones. Y lo ha logrado, pero no tenemos tiempo para analizarlo. Simplemente decirles que funciona muy bien también en 3 dimensiones. A continuación les hablaré de los cercos óptimos, o más precisamente de los encercados de área óptima, máxima o mínima. Es un problema que lo estudié con mi antiguo estudiante Jean-François Esch, actualmente profesor en la Escuela Superior de Ingeniería de Yverdon. El problema que estudiamos es el siguiente. Nos damos un conjunto S de n puntos del plano y el plano es una hoja de papel cuadriculada y los cuadraditos tienen área 1 cada uno y lado 1, por supuesto, y los puntos se sitúan en los vértices de de los cuadrados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una colección S de 5 puntos y ahora acá vamos a dibujar el cerco de área mínima y acá el cerco de área máxima, y lo que buscamos es la solución justamente de estos dos problemas, saber cuál será el encercado máximo y cuál el mínimo. Para ello, el teorema de Pick juega un papel preponderante. Dice lo siguiente: el área de un polígono simple de vértices enteros es muy fácil de calcular, contrariamente a su perímetro, porque obedece a la fórmula siguiente: el área del polígono en cuestión es igual al número de puntos al interior de P más la mitad del número de puntos que se sitúan en el borde de P menos 1. Por ejemplo, en este triángulo hay un punto en el interior, 4 puntos en el borde, lo que da 1 más la mitad de 4 menos 1 igual a 2. En este caso hay 35 puntos en el interior, hay 27 puntos en el borde, la mitad de 27 más 35 menos 1 da 47,5. Si los puntos forman una red regular, todos los encercados son de igual área. Esto es asombroso, pero es una consecuencia inmediata del teorema de Puck. O sea que este cuadrado acá tiene 41 por 41 y cualquier encercado que dibujemos va a tener la misma área. O sea que el área máxima es igual al área mínima. Entonces acá tenemos que el área de este encercado, que sea máximo o mínimo, es igual a 0,52 si normalizamos el área del cuadrado que lo contiene a 1. ¿Por qué es tan fácil demostrar esto? Pues simplemente porque todos los puntos del encercado en este caso están en el borde y no hay ningún punto que está en el interior. Pasemos ahora a otra cosa. Vamos a ver un resultado asintótico cuando el área del cuadrado está normalizada de manera que siempre sea igual a 1 y el número de puntos tiende hacia el infinito. Entonces
se obtiene que el área de cualquier encercado ocupa la mitad del cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si introducimos un poquito de desorden? Digamos que hagamos lo siguiente. En vez de dibujar los puntos bien ordenaditos en los vértices del cuadrado, vamos a dibujarlos uniformemente distribuidos en cualquier parte del cuadrado. Entonces, hay una ley de los grandes números que dice que para n que tiende hacia el infinito, el área del encercado de área mínima es igual a con probabilidad de 1. Y el límite para n que tiende hacia el infinito del encercado de área máxima vale b con probabilidad 1. Y además que 0 es menor o igual a, es menor o igual a b, es menor o igual a 1, y que la suma de a más b es mayor o igual a 1. Hemos hecho experiencias numéricas y hemos obtenido ciertos resultados. El cerco de área mínima es igual a 0,27 cuando n vale 2000. De nuevo acá el área central del área del cuadrado es igual a 1. Para el mismo caso, el cerco del área máxima es igual a 0,7652. Estas no son las soluciones óptimas, sino simplemente aproximaciones, porque hemos utilizado una heurística, el recocido simulado. Acá tenemos otro caso cuando aumenta a 10.000 el número de puntos. Tenemos que el encercado de área mínima vale 0,26175, etcétera, etcétera. Y el encercado de área máxima vale 0,75322, etcétera, etcétera. O sea que parece que el cerco de área mínima vale asintóticamente igual a 0,25 y el de área máxima 0,75. Esto nadie lo ha podido probar todavía, pero a lo mejor no sea cierto. Vamos a ver, un día tal vez alguien podrá probarlo. Este es el resumen. La investigación matemática con ayuda del computador hemos mostrado una ley de los grandes números sobre el área óptima del cerco de puntos aleatorios y una observación final. En la esfera se obtienen resultados muy similares. Esto también los hemos hecho numéricamente. La morfogénesis del micelio. Este es el proyecto que realicé conjuntamente con mi colega Heinz Clemenceau, director del Laboratorio de Micología de la Universidad de Lausana. Nos acompaña en esta aventura mi estudiante Claude Indermite, que hizo su tesis de doctorado sobre este tema, dirigida por Heinz Clemenceau y por mí conjuntamente. Cuando la acabó, se fue a los Estados Unidos, al MIT, y sigue ahí. La pregunta central que nos hicimos en esta tesis es una de las preguntas que preferidas de los micólogos también. ¿Por qué hay los círculos de brujas o anillos de hadas? El botánico inglés Erasmus Darwin ya se hizo esta pregunta hace más de 2 siglos. Acá ven un círculo de brujas casi perfecto. Son hongos que se encuentran en los prados donde hay humedad o cerca de árboles
de preferencia de las racines de los árboles. Entonces, esto es lo que les señala a los micólogos que debajo están los micelios, que es el objeto que realmente les interesa. Y la pregunta es, ¿por qué los micelios crecen de modo a producir estos círculos de brujas? Una respuesta es que el círculo de brujas es el resultado palpable de la circularización del frente de crecimiento del micelio. Es un crecimiento arborescente a partir de la espora. Aquí hay un ejemplo. La espora de la que sale una primera hifa, de la que se desarrolla un árbol, de la que se desarrollan más ramificaciones y al final hay todo un frente de crecimiento circular y ahora está maduro y van a salir los hongos visibles. Acá esto es lo mismo, pero esta vez estamos haciéndolo en el laboratorio, in vitro. Estamos mirando lo que van a ver ahora. Es la observación in vitro y cuantificación del crecimiento del micelio. El Mucorspinosus, que está en TAG azucarado, y es la toma y el análisis de esta imagen in vitro. Las preguntas que se hacen los micólogos es: ¿por qué el frente de crecimiento del micelio se vuelve circular tan rápido? Una respuesta posible: porque así el micelio puede ocupar un máximo de terreno economizando fuerzas. ¿Por qué las hifas no crecen en direcciones completamente aleatorias? Una respuesta puede ser porque el micelio sabe circularizarse de modo mucho más eficaz. Una de las maneras que tiene el micelio de hacerlo esto es utilizando el feedback a través del medio. Son mecanismos que le ayudan al micelio a crecer de manera óptima. No es pues su inteligencia la que lo va a lograr. El micelio no posee nervios ni cerebro, entonces probablemente no puedes hablar de inteligencia tampoco. Entonces, ¿cómo comunican entre sí las hifas distantes mientras crecen para poder evitarse? Seguramente, mientras crecen, las hifas secretan una sustancia que difunde en el medio y captan al mismo tiempo su concentración y gradiente. Así pueden orientar la dirección de su desarrollo. Esta clase de ideas también las presentó Alan Turing para cuando estudiaba el crecimiento de toda clase de seres vivos, sobre todo las plantas, por supuesto. Acá ahora nosotros lo que hemos hecho es simular este proceso de arborescente de crecimiento y ver el efecto de varias estrategias y de varios modos de feedback a través del medio. Les voy a mostrar una serie de películas sin comentarlas demasiado y sin entrar en demasiados detalles, simplemente para ver las imágenes que resultan. Acá hay una primera circularización que evidentemente no es eficaz, pues el
utiliza mucha energía para poca cosa. Acá ya está mucho mejor. La circulación es eficaz. Empujadas por el gradiente de la sustancia repelente, las hifas aprenden a darse la espalda. Acá vamos a tener 3 esporas, circularización del frente de crecimiento común y visualización de la concentración de sustancias secretada por las hifas en el medio. Ahora las 3 hifas han colaborado para formar en la circularización. Ahora hacemos lo mismo con 10 hifas. No solo esto está lindo, pero también se lo mostré porque es una manera de crear un Voronoi. O sea que la naturaleza también crea Voronois. Variedad menos desarrollada, el crecimiento con secreción de sustancia paralizante. Ahora ya no se repelen, pero paralizanlas. Es como si tuviesen un veneno que paraliza, que inmoviliza a las hifas que se le acercan demasiado. Otro ejemplo. 3 hifas ahora. Y la cosa funciona muy bien también. O sea que el feedback puede ser por un repelente o por un paralizante. La simulación reproduce pues fielmente la morfogénesis observada. La validación cuantitativa fue clara. No se lo mostré, pero la hicimos. Este es el contenido de la tesis de Indermite. Las animaciones que han visto también las ha hecho. Estos ejemplos ilustran que de verdad la simulación numérica ya es el tercer pilar de la investigación científica. Pero para ello, los computadores, aun los más potentes, no bastarían. Sin herramientas matemáticas adecuadas y un modelamiento cauteloso, paciente y sobre todo multidisciplinario. Espero haberles convencido de eso. Les agradezco mucho por su atención y estoy dispuesto a tratar de responder a sus preguntas si las hay. Muchísimas gracias, profesor Liebling, por su presentación. Queremos invitar a los participantes a proponer preguntas. Por favor, háganlo levantando la mano y les damos la voz pues cuando levanten la mano para que hagan las preguntas que ustedes deseen. Gracias. Buenas tardes. El doctor Sologuren quiere hacer una pregunta. Ahora mismo voy a compartir su pantalla. Tomás, un gusto de verte, como siempre. Esto es mío. Y bueno, yo no levanto una mano, levanto las 2. Y no es una pregunta la mía, sino una aseveración respecto a lo ilustrativo de tu charla. Una charla con un espectro muy amplio, pero realmente muy ilustrativa. Te agradecemos mucho y ya vamos a estar en contacto. Un abrazo fuerte. Muy amable. Yo creo que no habiendo preguntas después de los percances, los atrasos que tuve para hacer pasar la presentación, yo propongo dar paso a los oradores siguientes. Les agradezco una vez más por su atención y si ustedes tienen mis coordenadas y si el tema les interesa, yo estoy muy dispuesto a entrar en contacto con ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.